Buenas tardes, Martín. ¿Ya llegaste? Buenas. La verdad que es un gusto que estés acá. Yo estaba guardando tu entrevista porque quiero inaugurar este ciclo con tu presencia. Este es un ciclo de breves entrevistas con personalidades, porque nos interesa desarrollar esto para hablar temas que interesan, bueno, principalmente a San Antonio y el circuito atlántico, pero que también hacen a la importancia de la Argentina. Así que, bueno, es un honor tenerte acá y recibirte. Así que, bueno, muchas gracias por eso. Bueno, te voy a presentar a mi manera, ¿dale? Estamos con Martín Ayerbe, es un dirigente y líder político del Movimiento de Liberación Nacional, y a nosotros nos impacta por su postura nacionalista y sobre todo por su propuesta de un modelo argentino de desarrollo nacional. Así que, bueno, no sé si querés agregar algo más a tu presentación, pero bueno, corregime vos si me equivoco en ese sentido. No, está bien. Soy un argentino que ama a su patria y pertenezco al pueblo argentino, a la gran masa de trabajadores argentinos, en el oficio de la metalmecánica, como técnico mecánico de máquinas y herramientas, y soy peronista, sin aditamentos. Peronista de Perón. Hoy hablaremos con él sobre algo que a los sanantonienses particularmente nos es una herida en la identidad original, ¿no? Y que es el tren. Nosotros te invitamos para hablar del tren y sabemos que vos tenés un gran plan de desarrollo respecto del tren y bueno, te invitamos para hablar principalmente de eso. Primera pregunta, vamos al hueso como corresponde. ¿Cuál es la importancia del tren para el desarrollo productivo de la Argentina desde tu visión? Y Contanos. la importancia es central dentro del territorio continental, así como es central la Marina Mercante Argentina en el comercio exterior. No se puede concebir uno sin el otro. La Argentina es un territorio muy extenso, eso requiere que las distancias al interior de nuestra tierra sean surcadas por el ferrocarril, que esto permita unir a todas las comunidades del país, vincular sus producciones, su cultura, el fruto de su trabajo, unir a las familias, porque por medios carreteros son elevados sus costos y no permiten que la familia se reúna. Cuando hay un bautismo, cuando hay un casamiento, cuando alguna nena cumple los 15, bueno, viajar toda la familia se convierte en un presupuesto imposible para los trabajadores. Esto el tren sin más lo resolvía, sin mayores problemas, que mantener un servicio constante hacía que sostener el tren de pasajeros no costara prácticamente nada. Y además, el ferrocarril es un arma geopolítica, constituye el sistema de defensa del país. Entonces, toda traza ferroviaria también es una traza militar. Y en el caso de la Patagonia, lo que estamos planteando es una línea de frontera establecida a partir del despliegue de una troncal ferroviaria que vaya por el Ande, desde Palpalá, Jujuy, los Altos Hornos Zapla, hasta el yacimiento carbonífero Fiscal Río Turbio, que de ahí se una con el ferrocarril industrial Eva Perón, que ya existe bajo la órbita de yacimientos carboníferos fiscales, y desde Punta Loyola, donde tiene su desembocadura, hasta San Antonio Este, donde nos conecta con toda la red ferroviaria nacional. Entonces San Antonio Este en este momento se convierte en un enclave geoestratégico, porque es el que nos va a permitir vincular el ferrocarril que debemos construir hasta el estrecho de Magallanes y que además constituye una red perimetral que De une defensa. de defensa que une a todas las provincias de Argentina. Claro. Y esta idea, que es una idea grande, que a algunos puede parecer demasiado ambiciosa, se sostiene a partir de el ejercicio de una corporación de transporte multimodal que nos permita valernos de la facturación en el comercio exterior a través del flete marítimo y la renta comercial de ese intercambio, junto con el seguro, que son tres elementos que hoy están totalmente en manos extranjeras. Los argentinos no hacemos nada de todo eso y deberíamos recuperar aquello por lo cual tuvimos dominio tiempo atrás, y las ganancias extraordinarias del comercio exterior permiten pagar las obras ferroviarias y la apertura de todos los ramales y la construcción de todo el material ferroviario en el país. Nosotros, con realizar el flete marítimo que corresponde a buques de bandera nacional, tendríamos que facturar hasta no menos de 10.000 millones de dólares al año. Nosotros acá en el Golfo, los sanantonienses, tenemos el puerto de ultramar, un puerto de aguas profundas, un puerto internacional. ¿Vos creés que sería viable conectar el puerto directamente con la red ferroviaria? No hubo un deseo de hacer esa conexión, pero no está conectado el puerto.
con las vías ferroviarias, por ejemplo. Bueno, pero esas son cosas que son de fácil resolución, se podrían hacer ahora de manera inmediata si hubiera voluntad política. Vos pensás que nosotros tenemos en Bahía Blanca el ramal que sale hasta Carmen de Patagones, que está inactivo, y cruzando de Patagones a Viedma llegamos a San Antonio y desde San Antonio vamos hasta Bariloche. Esto tendría que estar en Claro. pleno funcionamiento porque hay demanda, hay demanda, hay demanda. ¿Y El por pueblo qué aún argentino, no se hizo? porque los gobiernos sirven a la geopolítica de las potencias extranjeras y se reducen a una mera administración colonial. Entonces, Inglaterra les ha prohibido a la actual partidocracia, la que gobierna los últimos 50 años en la Argentina, Inglaterra les ha prohibido navegar, les ha prohibido dominar los puertos argentinos Y de intendentes coloniales. No hacen mucho. Sus ideas son planes de consumo, sus ideas son cosas vinculadas a la inflación, repartir dádivas. No hay ideas nacionales en la dirigencia que viene conduciendo la Argentina los últimos 50 años. Sí hay ideas nacionales en el pueblo. Nosotros mirá, tenemos ideas nacionales. sí, te escucho. Nosotros tenemos ideas nacionales y son simples. Vos fíjate una cosa, una obra que Dale. rápidamente habría que realizar ahora, porque cuando uno plantea los objetivos grandes, bueno, no falta el que se achica y que dice, pero eso, ¿cuánta inversión requiere? Muy difícil, ¿cuánto tiempo va a llevar? Entonces, cuelga los brazos, se desmoraliza y empieza a justificar el actual estado de decadencia a partir de que acá no se puede hacer nada. Empieza a decretar desde la propia negatividad. Ahora, si nosotros hiciéramos una traza ferroviaria de 130 kilómetros desde San Antonio hasta Sierra Grande y Pasam, nosotros conectaríamos a la red ferroviaria nacional la mayor mina de hierro y puerto de aguas profundas como es Punta Colorada con todo el sistema Claro. logístico argentino. Ujú. Bueno, mirá, yo investigando un poco acá en San Antonio Este, que es un pueblo de ferroviarios, acá el tren llega, digamos, como que se inaugura en 1910, el tren y demás. O sea que se funda el pueblo prácticamente con el tren. Por eso yo comencé diciendo que nos es una herida en la identidad original. Pero bueno, entonces en la investigación me encontré con unos viejos ferroviarios que me contaron que en el año 89 en San Antonio Este, o sea, los operarios, ya estaba en crisis el sistema ferroviario nacional, habían propuesto un proyecto para unir el Valle Medio, o sea, el Valle de Río Negro, con el puerto. El objetivo era justamente captar la producción, no solamente del valle, sino también, bueno, podías agarrar Neuquén, La Pampa, algo de Mendoza, ¿no? Desde el transporte sería conveniente. Bueno, con la privatización lo aplacó todo eso. ¿Vos crees que es viable reflotar una idea como esa? Claro que sí, porque además, como te vengo planteando sobre la conexión de apenas 130 kilómetros de vía, 130 kilómetros de vía con Ipazam, si hiciéramos 150 más hacia el sur, estaríamos ya en la Patagonia profunda, en Puerto Madryn, en la península de Valdés, donde podemos tener un enclave portuario magnífico de aguas profundas naturales, no hay necesidad de dragar, y desde allí nosotros ya estamos en la Patagonia profunda, estamos en la provincia de Chubut, y estos son apenas cerca de 280, 300 kilómetros de vía férrea, esto se hace en un rato, Exactamente, sí, sí. en unos meses nosotros ya tenemos tendida de la vía y ya empezamos a correr con el ferrocarril. Y la obra que hay que realizar hasta el Alto Valle de Río Negro es una obra que cuando nosotros los argentinos del pueblo la proponemos, toda la política se dedica a denigrar, a intentar deprimir y acusar de delirios lo que nosotros planteamos, que no les da la correlación de fuerza y tantas cuantas otras cosas. Sin embargo, las multinacionales del petróleo, para poder sacar de vaca muerta el producido, están planteando hacer la vía férrea. Mirá, Lo que no han sí, sí, planteado los gobiernos de los últimos 50 años, hoy la propuesta la tienen las multinacionales. Claro, en función de sus intereses, que es sacar petróleo crudo a través de una vía férrea, a través de un oleoducto y a través de todos los medios que puedan, camiones. Van a usar todo, camión, tren, ducto, lo que sea, para sacar el crudo argentino de vaca muerta, y para la llevarse. ausencia de derechos también. No, esa es la idea que tienen. Ellos tienen esa idea. ¿Vos creés que no lo van a lograr? Es que si la multinacional quiere hacer la obra, los gobiernos que han gobernado la Argentina se van a plegar, porque lo está planteando el orden extranjero, la sinarquía internacional. El kirchnerismo te va a decir a vos que no se puede hacer esa obra. Ahora, cuando Estados Unidos dice que esa obra hay que hacerla, el kirchnerismo inmediatamente se alinea a esa obra y te dice que gracias a sus grandes concepciones políticas se va a realizar una obra que
de importancia para los argentinos. Y en realidad es una obra para las multinacionales. En todo caso, Milei es más sincero. Trabaja para el extranjero, iza banderas extranjeras, es extranjero. Mirá, en una cosita más para profundizar más en el tema del tren. O sea que acá en San Antonio funcionó el histórico taller de la Comsaste y nosotros lo vimos cerrarse en los años 90. Lo vimos cerrarse y vimos los sanantonienses cómo desapareció mucho contenido, venía desapareciendo ya de la cooperativa. Y bueno, era un orgullo local porque así como te fabricaban un tornillo, también te fabricaban un tren entero. Y era un taller con mucho caudal industrial. ¿Vos creés que San Antonio Este podría recuperar esa industria para potenciar la autonomía industrial y no solamente de San Antonio, sino del circuito atlántico y proveer material como lo hacía antes? Es que San Antonio Este es uno de los 80 talleres que tenemos en el sistema ferroviario argentino en las 23 provincias. Tenemos no menos de 80 talleres relevados, no menos de 80 talleres relevados que tienen capacidad de fabricar todo el material ferroviario que necesita el país. Algunos son para producir de manera en duplicado, de manera redundante, porque pueden producir lo mismo que otros. Hay otros que tienen especialidades, pero en realidad las capacidades ferroviarias argentinas han alcanzado la autarquía ferroviaria del país fabricando todo el material ferroviario. Nosotros fabricábamos locomotoras y las exportábamos. Las compraron los Claro, sí, sí, chilenos, totalmente. compraron los chilenos, compraron los cubanos, nos han comprado en el continente y también nos han comprado en Europa material ferroviario argentino. El material ferroviario argentino es muy noble, es de una calidad excelente. Nosotros hemos fabricado una locomotora que es la GT22 bajo licencia de General Motors en la década del 60 en Astilleros Astarza, en zona norte de la provincia de Buenos Aires, en el Tigre. Y esa locomotora, la GT22, fabricada en la década del 60, hoy, 60 años después, cuando se mancan las formaciones que importaron en el 2000, en el 2013, 2012, Florencio Randazzo, ministro de Sí. Transporte, cuando importó formaciones de China, al igual que Larreta ha importado material ferroviario de España. Nosotros, cuando se manca una de esas formaciones, la que sale a remolcar es la GT22 que nosotros hemos fabricado en Astilleros Astarce. Esas máquinas argentinas son muy nobles. De hecho, tal es así que los argentinos le hicimos una modificación técnica a los tableros y los norteamericanos absorbieron la mejora argentina como de su propio diseño. Ellos Claro. modificaron los planos de origen de su casa matriz con la modificación argentina y toman la modificación argentina como oficial de ellos mismos. No la toman como algo que es una modificación hecha por otro fabricante bajo licencia, sino que absorbieron como propia la modificación. Y ellos a Mirá vos. partir de ese momento la incorporan y fabrican al modo argentino en el caso de los tableros de comando. Entonces, está demostrado la capacidad que tenemos los argentinos en el desarrollo de todo lo que es el material ferroviario necesario para el país. Muy bien, la verdad que yo creo que a la gente le va a gustar volver a pensar en la posibilidad del tren, la posibilidad sobre todo de la capacidad laboral que puede generar la reapertura de este taller, de estos talleres de la COMSA. A mí me colaron una pregunta por abajo, que te la quiero hacer ya como corriéndonos un poquito de lo que es la industria ferroviaria, pero tiene mucho que ver. Que en San Antonio Este tenemos una situación particular donde el colectivo urbano hace más de 4 años que por decisión de la empresa y del municipio ha dejado de funcionar. Y la pregunta es, ¿se puede pensar un sistema de tren como para suplantar el servicio urbano? O sea, ¿vos creés que puede ser viable? San Antonio es un pueblo largo, así que ¿vos creés que se puede pensar un sistema de transporte urbano a partir del tren? Sí, por supuesto que todo es posible en términos de transporte y en el caso de sectores donde el nudo ferroportuario es la actividad central y las cargas son dominantes en el sistema ferroviario, se puede poner formación ferroviaria, aunque la población sea pequeña, porque no es lo mismo los ferrocarriles que operan en el Gran Buenos Aires, que transportan cientos de miles de pasajeros, a ferrocarriles que no necesitan una formación tan larga con tantos vagones. Pero una formación que tenga 2 vagones que van y vienen permanentemente permite tener una troncal que después combina con el transporte de ómnibus en forma de peine. Ferrocarril va y viene Sí, rectilíneo a su traza y transversalmente el ómnibus
corta como peine, va cortando para meterse hacia adentro del pueblo. Esto es una cosa muy sencilla de hacer, se hace con estaciones de transferencias ferroviarias en las playas, donde están los ómnibus esperando en la estación de tren. Y donde baja el pasaje de tren, se sube al micro y sale. Son cosas sencillas. Esto no es lo de mayor Claro, sí, dificultad. Son cosas elementales que no se hacen porque no se quiere, porque no tienen ninguna voluntad de hacer. Porque en realidad bien. nosotros estamos proyectando un plan ferroviario con 80.000 trabajadores en los talleres fabricando material ferroviario, 120.000 trabajadores asociados en las pequeñas y medianas empresas que los abastecen de los materiales, de las ferropartes. Y eso va a provocar, esos 200.000 trabajos ferroviarios van a provocar unos 300.000 trabajos más en las comunidades que los abastecen, porque cuando gastan el sueldo los trabajadores industriales, ya sean ferroviarios o de cualquier actividad industrial, generan un 150% más de ocupación. Entonces estos serían 500.000 de puestos de trabajo solamente de origen ferroviario, pero para eso hay que Totalmente. reactivar los 80 talleres del país. Entonces estamos hablando de no un poquito, estamos hablando de 500.000 de puestos de trabajo que nosotros podríamos tener para los argentinos y serían de beneficio para todos los argentinos, no solamente para los que se ganan el pan en el ferrocarril, porque permitiría que el trabajo ferroviario aliente otros sectores industriales en su desarrollo, pero a la vez movilicen todo el sistema, la traza ferroviaria de más de 50.000 kilómetros y que sobre la traza ferroviaria de 50.000 kilómetros activa se reactivan todas las economías regionales. La verdad que muy interesante escucharla, Martín, todo lo que tenés para contar, para abrir el panorama. A mí me interesa un montón porque yo vengo investigando hace tiempo con el tema del tren y sobre todo lo estático que se ve el sistema cuando uno escucha hablar lo floreciente que fue para el progreso local. Te mando un abrazo, te agradezco mucho que hayas venido a participar de estas breves entrevistas, espero que te hayas sentido cómodo y que bueno, si querés dejar un mensaje más, sabemos que estás con un proyecto político, así que si querés dejar algún mensaje para cerrar, vas a escucharlo al pueblo de San Antonio. Sí, es un proyecto político colectivo, ¿no? Yo solamente impulso y quizás sea el mayor difusor de la Claro. idea del modelo argentino para el proyecto nacional y al mismo tiempo me toca la tarea de conducir en el modelo argentino el desarrollo de este proyecto. Pero es un proyecto que está en todas las provincias argentinas, que tiene muchos criollos pensando y trabajando dentro del modelo argentino para elaborar estos proyectos, porque yo estoy divulgando algo que en realidad es el fruto del trabajo. Cuando yo sintetizo 80.000 trabajos en los 80 talleres ferroviarios y 120.000 en las pymes, y bueno, eso no es meramente la síntesis, el resumen muy, muy escueto de un trabajo que tiene un respaldo técnico que ha llevado años. Bueno, el fruto de ese trabajo después se constituye en una síntesis política que permite comunicar a nuestros compatriotas, a otros argentinos, que aquí hay criollos trabajando, planificando, que esto tiene un respaldo técnico como también tiene un sostén espiritual. Muchas gracias. Gracias por estar en contacto y seguramente en otra ocasión, cuando surjan temas que sabemos que vos podés tocar, te vamos a volver a llamar y va a ser un placer reencontrarnos, Martín. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias, buenas tardes. Bueno, ese fue Martín Ayerbe, líder del Movimiento de Liberación Nacional, hablando con el Pulpo sobre la industria ferroviaria, el gran monstruo dormido que tenemos en San Antonio Este y el Circuito Atlántico. Hasta la próxima.